La invención de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Este revolucionario invento transformó la manera en que la información se producía y se compartía, dando lugar a una auténtica explosión de conocimiento. En un mundo donde los libros eran escasos y costosos, la capacidad de imprimir textos de manera más rápida y accesible permitió que ideas y saberes viajaran con una inusitada rapidez. La imprenta no solo democratizó el acceso a la educación, sino que también estimuló el Renacimiento, un periodo de redescubrimiento cultural y científico. Nacieron nuevas corrientes de pensamiento, y la difusión de las obras de pensadores y artistas cambió el rumbo de la sociedad. Desde la literatura hasta la religión, la imprenta tuvo un impacto profundo en todos los aspectos de la vida, alimentando debates y revolucionando creencias. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde exploraremos cómo esta innovadora tecnología sentó las bases para el mundo tal como lo conocemos hoy. Un mundo lleno de conocimiento, diversidad y libertad de expresión que, aunque enfrentó desafíos, sigue resonando en cada rincón de nuestra sociedad contemporánea. Antes de la llegada de la imprenta, Europa vivía una época donde la caligrafía manuscrita predominaba en la creación de libros. Las palabras, hermosamente trazadas a mano, eran copias realizadas en los monasterios, que funcionaban como verdaderos refugios de conocimiento en un mundo donde el acceso a la información era muy limitado. Estos recintos, poblados por monjes dedicados, eran talleres de escritura donde la paciencia y la esmerada precisión eran esenciales. Sin embargo, esta laboriosa tarea significaba que los libros eran escasos y caros, convirtiéndose en privilegios de una élite selecta. En este contexto, la diseminación del conocimiento era un desafío. Muchos textos solo existían en un puñado de copias y la circulación de ideas era lenta, restringida a círculos muy reducidos. La mayoría de la población, incapaz de leer o escribir, quedaba al margen de estos tesoros literarios y científicos. Así, el conocimiento permanecía como un bien reservado para unos pocos, manteniendo en la penumbra a una gran parte de la sociedad. Esta limitada distribución era un obstáculo para el crecimiento cultural y educativo, preparando el terreno para la revolución que estaba a punto de desatar la imprenta de Gutenberg. Johannes Gutenberg, nacido en Maguncia alrededor de 1400, es considerado uno de los pioneros más influyentes de la historia moderna. Aporta su creatividad y habilidades a un momento en que la necesidad de difundir el conocimiento se hacía cada vez más urgente. Su invención más notable, la imprenta de tipos móviles, fue un extraordinario avance técnico que revolucionó la producción de textos. En lugar de depender de la laboriosa caligrafía manual, Gutenberg desarrolló un sistema que utilizaba caracteres móviles, permitiendo que una misma plantilla de letras se reorganizara para imprimir diferentes páginas. Este método no solo facilitó la producción de libros, sino que también los hizo más asequibles y accesibles. En 1455, concretó su visión con la impresión de la famosa Biblia de Gutenberg, un hito que simbolizó el nacimiento de una nueva era. La combinación de papel de calidad y tipos móviles no solo aumentó la velocidad de impresión, sino que también elevó la uniformidad de los textos, que antes eran propensos a errores humanos. Con su ingenio, Gutenberg allanó el camino para una revolución en la comunicación y el acceso al saber, sentando las bases para una sociedad más informada y participativa. En 1455, Johannes Gutenberg llevó a cabo un acto monumental, la impresión de la Biblia, una obra que marcó el inicio de la era de la imprenta en Europa. Este proceso no solo fue un triunfo técnico, sino que representó un avance cultural sin precedentes. Gutenberg empleó su innovador sistema de tipos móviles, que le permitió reproducir páginas con asombrosa rapidez y precisión. Al utilizar papel de calidad y tinta resistente, logró crear una Biblia que no solo era hermosa, sino también accesible para muchos más de los que podían permitirse un manuscrito a mano. La producción involucró un equipo de artesanos y un cuidadoso diseño, combinando la maestría del arte de la impresión con el deseo de difundir el conocimiento sagrado. La Biblia de Gutenberg no solo satisfizo la demanda espiritual de la población, sino que también estableció un nuevo estándar en la producción de libros, inspirando un giro en la forma en que se compartían las ideas. Este éxito resonó en toda Europa, convirtiendo la Biblia en el primer gran bestseller de la historia. Su impacto fue enorme. No solo democratizó el acceso a la lectura, sino que también sentó las bases para una sociedad curiosa y ávida de saber. La imprenta de Gutenberg no solo revolucionó el acceso a la información, sino que también fue un catalizador fundamental para el Renacimiento. Este periodo, caracterizado por el florecimiento del arte, la ciencia y el pensamiento crítico, encontró un aliado en la rápida difusión de ideas propiciada por la imprenta. Los textos de autores clásicos, así como de pensadores contemporáneos, comenzaron a circular con una agilidad sin precedentes. Francois Rabelais, Erasmo de Róterdam y Tomás Moro son solo algunos de los nombres que se beneficiaron de esta nueva ola de difusión, llevando sus reflexiones filosóficas y humanistas a audiencias cada vez más amplias. Al facilitar la lectura de obras en lenguas vernáculas,
La imprenta permitió que incluso aquellos fuera del círculo de la élite educada se involucraran en debates culturales. Las ideas de autonomía intelectual y el valor del conocimiento individual florecieron, creando un terreno fértil para la creatividad y el pensamiento crítico. Así, la imprenta no solo fue un avance tecnológico, sino un impulso vital para el Renacimiento, un verdadero renacer del conocimiento que remodeló el paisaje europeo y sentó las bases de la modernidad. La expansión de la imprenta comenzó rápidamente después del éxito de Gutenberg, transformando Europa en un hervidero de intercambio cultural y conocimiento. Desde su centro en Maguncia, las tecnologías de impresión comenzaron a fluir hacia otras ciudades alemanas, y luego, saltaron fronteras hacia países como Francia, Italia y los Países Bajos. Cada nueva imprenta que se establecía abría la puerta a una avalancha de ideas, literatura y ciencia, llenando las bibliotecas europeas con libros que antes eran inimaginables. En poco tiempo, obras de autores clásicos y contemporáneos, tratados científicos y textos religiosos se imprimieron en masa, alcanzando un público mucho más amplio, lo que permitió que pensadores y artistas dialogaran a través de sus escritos. Las universidades y las instituciones educativas se benefician enormemente, ya que ahora podían contar con métodos de enseñanza más efectivos y materiales actualizados. Este intercambio no solo incrementó la alfabetización y el conocimiento, sino que también sentó las bases para movimientos culturales como la Reforma Protestante y el Renacimiento. La imprenta, al convertirse en un puente entre culturas y saberes, transformó a Europa en un vasto escenario de interacción e innovación, cambiando la manera en que las ideas circulaban y tomando un papel central en la historia de la humanidad. La invención de la imprenta marcó un cambio radical en la manera en que la información llegó a las manos de las personas. Antes, el conocimiento estaba reservado para unos pocos privilegiados, pero ahora, gracias a la impresión, los libros comenzaron a multiplicarse a una velocidad asombrosa. Esto transformó la dinámica educativa de forma significativa y democrática. Las universidades, que una vez dependerían de copias manuscritas, se inundaron con nuevos textos y recursos. El acceso a obras de ciencia, filosofía y literatura ya no era un lujo. Cualquier persona con ganas de aprender podía, por primera vez, adentrarse en el vasto océano de conocimientos disponibles. Títulos en lenguas vernáculas hicieron que las ideas fueran comprensibles y accesibles para el público en general, elevando la alfabetización y fomentando una curiosidad insaciable. La imprenta no solo democratizó el conocimiento, sino que también estimuló un deseo colectivo de entender el mundo. Con cada página impresa, las barreras que separaban a la élite de las masas comenzaron a desvanecerse, propiciando un entorno donde cada persona podía ser parte del diálogo cultural y educativo. Este fue el verdadero inicio de una sociedad más ilustrada y participativa, donde el saber se convirtió en un derecho y no en un privilegio. La invención de la imprenta tuvo un impacto decisivo en el aumento de la alfabetización a lo largo de Europa. Con la producción en masa de libros, la información se volvió más accesible que nunca antes, rompiendo las barreras que habían mantenido el conocimiento en manos de unos pocos. Gracias a esto, un número creciente de personas, antes excluidas de la educación formal, comenzó a explorar el mundo de las palabras impresas. Las universidades, inundadas de nuevos textos, redefinieron sus métodos de enseñanza y abrieron sus puertas a un público ansioso por aprender. Libros en lenguas vernáculas reemplazaron al latín en muchas zonas, acercando el conocimiento a las masas y facilitando el aprendizaje. Este acceso democratizado a la información no solo estimuló el deseo de leer, sino que también llevó a una creciente conciencia crítica entre la población. La curiosidad y el afán por el saber se convirtieron en motores de cambio social. A medida que más personas aprendían a leer, el analfabetismo comenzó a disminuir drásticamente, creando una sociedad que se planteaba nuevas preguntas y desafíos, y donde cada individuo podía participar activamente en el diálogo cultural que definía la época. La Reforma Protestante, liderada por figuras como Martín Lutero, no solo buscó reformar la Iglesia Católica, sino que también encontró un aliado inesperado en la imprenta. Con la capacidad de reproducir textos a gran escala, las ideas reformistas de Lutero y otros desafiarían el dominio eclesiástico de la información. Publicaciones como las famosas 95 tesis se distribuyeron rápidamente por toda Europa, permitiendo que las críticas al sistema religioso llegaran a un público masivo y diverso. En un tiempo donde las opiniones eran controladas y limitadas, la imprenta rompió esos grilletes, ofreciendo una plataforma para el debate y la discusión. Este proceso no solo aceleró la difusión de ideas teológicas, sino que también fomentó un sentido de identificación colectiva entre los creyentes. La capacidad de acceder y discutir estos textos directamente empoderó a las comunidades, que comenzaron a cuestionar dogmas y a acercarse a la religión desde un lugar más personal. En esencia, la imprenta fue fundamental para el éxito de la Reforma, transformando una crítica local en un movimiento de proporciones continentales que hizo eco en la sociedad de su tiempo. Sin la imprenta, la historia del cristianismo podría haber tomado un rumbo muy diferente.
A lo largo del siglo que siguió a la invención de la imprenta, Europa vivió una auténtica revolución en sus pilares más fundamentales: la ciencia, la religión y la política. La imprenta se convirtió en el vehículo que transportó ideas revolucionarias a lo largo y ancho del continente, desafiando estructuras de poder y conocimientos arraigados. En el ámbito científico, obras cruciales de pensadores como Copérnico y Galileo encontraron su camino hacia un público más amplio, propiciando debates que llevarían a la revolución científica. Las ideas de la época, fertilizadas por el humanismo, fomentaron un espíritu crítico que cuestionaba las creencias tradicionales. En el terreno religioso, la imprenta fue el motor detrás de la Reforma, proporcionándole a líderes como Martín Lutero el acceso a las masas, permitiendo que sus nuevas doctrinas se esparcieran a la velocidad de la luz. Por otro lado, en la esfera política, el uso de panfletos y folletos permitió que los ciudadanos se informaran, se unieran y, en muchos casos, se levantaran. Este fue un periodo de transformación en el que cada página impresa no solo contaba una historia, sino que también contribuía a esculpir una nueva era de pensamiento libre y accesibilidad al conocimiento. Con el florecimiento de la imprenta, no tardaron en aparecer esfuerzos por parte de poderes eclesiásticos y laicos para controlar la difusión de la información. En un mundo donde las ideas podían esparcirse como fuego en la paja, la Iglesia se vio obligada a reaccionar ante la amenaza de pensamientos divergentes que ponían en jaque su autoridad. Restricciones como el índice de libros prohibidos fueron implementadas, con el fin de censurar escritos considerados heréticos o peligrosos. Los gobiernos, temerosos de movimientos sociales impulsados por la imprenta, comenzaron a establecer regulaciones sobre qué se podía publicar y distribuir. La tensión entre la libertad de expresión y el control se intensificó, creando una especie de juego del gato y el ratón entre impresores y censores. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, la imprenta continuó siendo una herramienta poderosa. La resistencia a la censura generó un deseo aún mayor de conocer y desafiar las normas impuestas. De esta forma, la lucha por el control de la información se convirtió en un elemento vital de la historia, donde la imprenta no solo democratizaba el conocimiento, sino que también cultivaba un ambiente de resistencia y cuestionamiento ante las estructuras de poder. La aparición de los periódicos y panfletos marcó el inicio de una nueva era en la comunicación masiva, transformando radicalmente cómo se transmitía la información. Con la imprenta, fue posible imprimir noticias de manera rápida y en grandes cantidades, lo que facilitó el acceso a acontecimientos sociales, políticos y culturales. Los primeros periódicos, como el Lillasche Nayer Furnenmen und Gedenkurdigen Historien en Alemania, se convirtieron en canales fundamentales para el intercambio de ideas, creando un espacio donde las personas podían informar, debatir y formarse opiniones. Esta revolución en la prensa impresa no solo proporcionó una plataforma para la discusión pública, sino que también permitió que la población se mantuviera al tanto de lo que sucedía en sus ciudades y más allá de sus fronteras. Con cada panfleto que circulaba, se entrelazaban las vidas de los ciudadanos, creando una conciencia colectiva sobre su entorno y su lugar en él. Los periódicos no solo informaban, también movilizaban, incitando a las personas a participar activamente en la vida pública. A través de este nuevo medio, la historia podía ser contada, reformada y recriminada, dejando huella en la evolución social y democrática de Europa. La imprenta no solo democratizó el acceso al conocimiento, sino que también incentivó un asombroso cambio cultural al sustituir el latín por lenguas vernáculas. Antes de la llegada de la imprenta, el latín era prácticamente la única lengua de difusión de ideas en Europa. Cuando los libros comenzaron a imprimirse en lenguas locales, el conocimiento dejó de ser un privilegio exclusivo de los eruditos y clérigos. Ahora, el campesino, el comerciante y el ciudadano común podían entender lo que leían. Este cambio no solo facilitó el aprendizaje, sino que permitió la creación de una rica tradición literaria en idiomas nacionales, donde se expresaban las realidades y aspiraciones de las comunidades locales. Las obras literarias empezaron a resonar con el pueblo, convirtiéndose en instrumentos de identidad cultural. Los autores comenzaron a explorar temas que hablaban directamente a la vida cotidiana, haciendo que la literatura se sintiera más cercana y relevante. Además, este renacer lingüístico abrió la puerta para la circulación de ideas nuevas y variadas, fomentando un sentido de pertenencia en un mundo que ahora prometía ser más inclusivo. Así, la imprenta sembró las semillas de un despertar cultural que transformó el paisaje social de Europa para siempre. La imprenta jugó un papel crucial en las exploraciones del siglo XVI, ya que permitió la difusión masiva de relatos y descubrimientos que transformaron la forma en que los europeos veían el mundo. Con la capacidad de imprimir narraciones de viajes y testimonios de conquistadores como Cristóbal Colón y Vasco de Gama, la imprenta hizo que estas historias llegaran a una audiencia mucho más amplia. Estas publicaciones no solo documentaban nuevas tierras y culturas, sino que también alimentaban la curiosidad y la ambición de los europeos, impulsando una era de exploraciones sin precedentes. A medida que aquellos relatos de aventuras, riquezas y nuevos horizontes circulaban, los lectores se sentían inspirados y motivados a participar en esta ola de descubrimientos.
Las ilustraciones y mapas que acompañaban a los textos presentaban una imagen tangible de lo desconocido, lo que hacía que cada página impresa fuera una ventana hacia el futuro. Así, la imprenta no solo compartió noticias sobre lo que estaba sucediendo en el mundo, sino que también moldeó las expectativas y aspiraciones de toda una sociedad, fomentando un deseo de aventura y un espíritu explorador que cambiaría la historia para siempre. A medida que la imprenta se afianzaba en Europa, las universidades comenzaron a experimentar una transformación notable en sus estructuras educativas. La disponibilidad de libros impresos permitió que textos fundamentales, antes costosos y difíciles de conseguir, se convirtieran en parte del currículo académico. Esto no solo amplió el acceso al conocimiento, sino que también alentó a los educadores a diversificar sus materias. En lugar de basarse exclusivamente en manuscritos en latín, los académicos empezaron a explorar obras en lenguas vernáculas, haciendo que el aprendizaje fuera más accesible para estudiantes de diversos orígenes. Las aulas se llenaban de ideas frescas y debates animados, donde el pensamiento crítico se convirtió en la norma. Los tratados científicos, filosóficos y literarios eran ahora distribuidos con facilidad, fomentando un ambiente de aprendizaje colaborativo y activo. Este nuevo acceso al conocimiento rompió las barreras del elitismo académico, permitiendo que el saber se democratizara y floreciera, sentando las bases del pensamiento moderno. De esta manera, la imprenta no solo proporcionó páginas llenas de textos, sino que también encendió la chispa de una revolución educativa que cambiaría para siempre el panorama del aprendizaje en Europa. La imprenta se convirtió en un catalizador fundamental para la revolución científica, transformando la manera en que se difundían las ideas y los conocimientos. Entre los protagonistas de esta nueva era se encontraban figuras emblemáticas como Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. Sus trabajos, que desafiaban las concepciones tradicionales del cosmos, necesitaban ser comunicados de manera efectiva y, gracias a la imprenta, pudieron alcanzar un público mucho más amplio. Las obras de Copérnico, como De Revolutionibus Orbium Coelestium, se imprimieron y distribuyeron, poniendo en tela de juicio el modelo geocéntrico que había dominado durante siglos. Galileo, por su parte, también se benefició de la imprenta, publicando sus descubrimientos sobre los cuerpos celestes que observaba con su telescopio. Este ambiente de intercambio rápido y masivo de información fomentó un espíritu de cuestionamiento crítico y reflexión, clave para el avance del conocimiento. La imprenta no solo facilitó la circulación de textos científicos, también empoderó a los pensadores, quienes encontraron en este nuevo medio una herramienta poderosa para confrontar dogmas establecidos y proponer nuevas ideas. Así, en este contexto impreso, la ciencia comenzó a florecer, transformando el horizonte del conocimiento humano de maneras que cambiarían el curso de la historia. La invención de la imprenta no solo cambió la manera en que se compartía el conocimiento, sino que también tuvo un impacto significativo en la evolución de las lenguas modernas. Antes de su aparición, el latín era la lengua dominante en la literatura, el comercio y la educación. Sin embargo, la imprenta permitió que los libros comenzaran a ser impresos en lenguas vernáculas, dándole voz a comunidades enteras y democratizando la literatura. Este proceso de normalización lingüística no solo facilitó el acceso al conocimiento, sino que también impulsó la creación de gramáticas y diccionarios que ayudaron a estandarizar estos idiomas emergentes. Así, mientras autores y pensadores comenzaron a escribir en sus idiomas nativos, el sentido de identidad y pertenencia se fortaleció entre los hablantes, quienes ya no se sentían relegados a la sombra del latín. La imprenta se convirtió en el puente que conectaba la cultura con el pueblo, permitiendo que las lenguas modernas florecieran y se consolidaran como vehículos de expresión cultural. De este modo, cada página impresa era un paso hacia la creación de una nueva identidad lingüística que resonaba con las realidades y aspiraciones de las comunidades locales, cambiando el panorama cultural de Europa para siempre. La imprenta transformó la literatura de una manera que nunca se había visto antes, haciendo que géneros literarios emergieran y florecieran en un contexto completamente nuevo. Lo que antes era un mundo cerrado, donde las historias y los pensamientos se transmitían a través de manuscritos escasos, ahora se convertía en una vasta selva de letras impresas. Con la novedad de tener la literatura al alcance de la mano, autores como Miguel de Cervantes y William Shakespeare comenzaron a dejar su huella, enriqueciendo la cultura con obras que resonaban profundamente en las vivencias cotidianas de la gente. La poesía, la prosa y el teatro, ahora accesibles para todos, se convirtieron en vehículos para explorar emociones y experiencias humanas universales. Al ofrecer una plataforma para la expresión de ideas, la imprenta permitió la creación de narrativas que abordaban la identidad, la justicia y el amor de una forma más directa y personal. Este renacimiento literario no solo diversificó los temas a tratar, sino que también otorgó al lector un poder inédito para influir en la cultura. La literatura ya no era solo para nobles y eruditos, en cambio, se convirtió en un espejo de la sociedad, reflejando sus aspiraciones, sus luchas y su arte en una época de cambio y revolución. Los filósofos del Renacimiento, como René Descartes, encontraron en la imprenta un aliado poderoso para difundir sus ideas.
En un mundo donde el conocimiento estaba reservado principalmente a las élites, la imprenta democratizó el acceso a la filosofía y el pensamiento crítico. Descartes, posiblemente el filósofo más influyente de su época, utilizó esta nueva herramienta para propagar su teoría del racionalismo y su famosa frase «pienso, luego existo». La circulación masiva de sus obras permitió que sus conceptos filosóficos llegaran a un público más amplio, incitando debates y discusiones que antes no eran posibles. Esta interacción entre el texto impreso y el lector generó un nuevo modelo de pensamiento en el que cuestionar las verdades establecidas se volvió esencial. En un entorno donde las ideas podían ser compartidas, discutidas y refutadas rápidamente, los filósofos pudieron desarrollar argumentos más robustos y recibir retroalimentación instantánea. Así, la imprenta no solo fue un medio, sino un motor del pensamiento crítico, renovando la relación entre la filosofía y la sociedad, y sentando las bases para lo que hoy entendemos como un diálogo intelectual vibrante y dinámico. La imprenta se erigió como un pilar esencial en las grandes revoluciones que marcaron el rumbo de la historia, como la Revolución Francesa y la Americana. Durante estos tumultuosos periodos, los panfletos y folletos impresos se convirtieron en poderosas herramientas de movilización social. En América, por ejemplo, las ideas sobre la independencia y los derechos del hombre se propagaron rápidamente a través de impresiones que desafiaban la tiranía británica. Autores como Thomas Paine lograron que sus escritos, como Common Sense, llegaran a un público vasto y diverso, inspirando a miles a unirse en pro de la libertad. De igual forma, en Francia, la imprenta facilitó la difusión de los ideales de la Ilustración, alimentando un fuego de rebelión contra la monarquía. Los panfletos denunciaban la corrupción, promovían el concepto de igualdad y fomentaban la crítica de las instituciones establecidas. Así, la imprenta no solo democratizó el acceso a la información, sino que empoderó a las masas, otorgando voz a una población que anhelaba cambio. La revolución no solo se libró en las calles, sino también en las páginas impresas que desafiaron el status quo y abrieron paso a nuevas realidades sociales y políticas. La imprenta, en este contexto, se convirtió en un verdadero motor de cambio, capaz de transformar ideas en acción. La rápida proliferación de información tras la invención de la imprenta de Gutenberg provocó una profunda crisis de identidad en la sociedad del siglo XVI. Las personas se encontraban de repente abrumadas por una avalancha de textos impresos que desafiaban las creencias arraigadas y los conocimientos tradicionales. Este nuevo mundo impreso, lleno de ideas divergentes, generó un sentimiento de confusión y desconcierto. Mientras algunos celebraban la oportunidad de acceder a nuevos conocimientos, otros se sentían amenazados por el cuestionamiento de la autoridad, ya sea religiosa o política. Esto llevó a debates acalorados en cafés y plazas públicas, donde el papel impreso se convertía en el centro de la discusión. Las controversias, las disidencias y las nuevas formas de pensar empezaron a florecer, alimentando tanto la innovación como la incertidumbre. Las instituciones tradicionales luchaban por mantener el control en un entorno donde las voces de la población cobraban fuerza. De este modo, la imprenta no solo transformó la forma en que se compartía el conocimiento, sino que también inició una introspección colectiva sobre quiénes eran las personas en medio de tanto cambio y diversidad de opiniones. La identidad cultural se replanteaba en cada página que se imprimía, marcando el comienzo de una nueva era de reflexión y adaptación que resonaría a lo largo de los siglos. La imprenta, desde sus inicios, se convirtió en una poderosa herramienta para la propaganda política y social, transformando la manera en que las ideas eran comunicadas y aceptadas en la sociedad. A medida que los textos impresos comenzaron a circular, grupos descontentos y reformistas aprovecharon esta nueva tecnología para difundir sus mensajes, logrando un alcance sin precedentes. Los panfletos inundaron las calles, llevando denuncias de injusticias y promoviendo ideales de libertad, igualdad y cambio social. En este contexto, la figura del impresor se volvió clave. Era quien decidía qué ideas serían amplificadas y cuáles silenciadas. La prensa se convirtió en un campo de batalla donde diferentes perspectivas chocaban, y el público, antes pasivo, empezó a participar activamente en el debate político. Campañas de propaganda, que hoy podrían parecer modernamente planificadas, se gestaron en este entorno. La imprenta no solo permitió a grupos marginalizados hacerse oír, sino que también fomentó un sentido de comunidad entre aquellos que luchaban por un mundo mejor. Así, con cada hoja impresa, la opinión pública comenzó a moldearse y a cuestionar el orden establecido, sentando las bases para movimientos sociales que cambiarían el curso de la historia. La globalización de la imprenta comenzó a dar forma a un mundo interconectado mucho antes de lo que solemos pensar. A medida que la tecnología de impresión se difundía desde Alemania hacia otros continentes, las culturas no solo adoptaron esta innovadora herramienta, sino que también la adaptaron a sus propias tradiciones. En Asia, la llegada de la imprenta europea coincidió con la rica historia de impresión de hojas en madera, lo que permitió el intercambio de ideas y técnicas en un diálogo cultural fascinante.
En América, la imprenta se convirtió en un vehículo esencial para la difusión del conocimiento y la literatura entre los colonizadores y las comunidades indígenas, a menudo con resultados sorprendentes. Textos en lenguas autóctonas comenzaron a ser impresos, aunque muchas veces para fines de evangelización o colonización. Pero no solo se trataba de libros. La imprenta permitió que relatos de exploraciones y tradiciones locales llegaran a nuevas audiencias, generando un fenómeno de mestizaje cultural. Así, la imprenta fue más que una simple tecnología, se convirtió en un símbolo de un mundo en transformación, donde las fronteras del conocimiento empezaban a desdibujarse, creando un diálogo global que resonaría a lo largo de la historia. La imprenta no solo transformó la forma en que se compartía el conocimiento, sino que también tuvo un impacto profundo en el mundo del arte. Con la posibilidad de reproducir imágenes y textos de manera masiva, los tratados sobre teoría artística se hicieron accesibles a un público más amplio, lo que fomentó el estudio y la discusión de diversas corrientes artísticas. Permitir la reproducción de obras maestras y la difusión de estilos como el Renacimiento o el Barroco era más que un avance técnico, era una revolución cultural. Artistas y estudiantes comenzaron a compartir ideas, técnicas y estilos, creando un caldo de cultivo para innovaciones artísticas. Así, estilos que antes eran exclusivos se mezclaron e hibridaron, dando origen a nuevas formas de expresión que llevaron el arte a otros niveles. El acceso a técnicas y teorías permitió que tanto artistas consagrados como emergentes experimentaran y se inspiraran mutuamente, democratizando así el ámbito artístico. La imprenta se convirtió en un puente vital entre los maestros y los aprendices, facilitando no solo el nacimiento de nuevas corrientes artísticas, sino también una valoración renovada del arte como un bien común compartido por todos, rompiendo fronteras que antes parecían inquebrantables. La invención de la imprenta no solo facilitó la difusión de ideas, sino que también condujo al desarrollo de grandes bibliotecas y archivos que se convirtieron en auténticos tesoros de conocimiento. Estas nuevas instituciones jugaron un papel crucial en la preservación de textos que antes podían haberse perdido en el tiempo. Así, las bibliotecas comenzaron a acumular no solo libros religiosos, sino también obras de ciencia, historia, literatura y filosofía, creando espacios donde el saber se encontraba al alcance de todos. Esto propició un ambiente de aprendizaje incomparable. Académicos, pensadores y curiosos de distintos rangos sociales podían acceder a obras que antes eran exclusivas de unos pocos. Las bibliotecas, con sus estantes repletos, se convirtieron en centros de investigación y debate donde se gestaban ideas revolucionarias. En este contexto, los archivos también jugaron un papel fundamental, al almacenar documentos importantes que reflejaban la diversidad de opiniones y corrientes de pensamiento de la época. Con el tiempo, estos centros de conocimiento no solo fueron cruciales para la educación de sus contemporáneos, sino que sentaron las bases para el mundo moderno, donde la información es un bien invaluable que sigue transformando sociedades. La imprenta, por lo tanto, se alzó como la chispa que encendió una llama de curiosidad y aprendizaje, iluminando el camino hacia el futuro. La evolución de la tecnología de impresión desde la invención de Gutenberg hasta la llegada de la prensa mecánica moderna es un fascinante viaje lleno de innovación y transformación. Tras la imprenta de tipos móviles, que marcó el inicio de una revolución en la producción de libros, comenzaron a surgir diversas adaptaciones y mejoras. En el siglo XVI, la introducción de prensas con mayor capacidad y rapidez permitió la producción masiva de textos, haciendo de la impresión un negocio más rentable. A medida que avanzaba el tiempo, se desarrollaron técnicas como la impresión a gran escala y el uso de tinta a base de aceite, que mejoraron la calidad de las publicaciones. Este proceso culminó en el siglo XVIII con la invención de la prensa mecánica, facilitando aún más la rápida distribución de ideas y conocimientos. Las imprentas comenzaron a abarrotarse de máquinas automatizadas que podían imprimir miles de copias en un solo día. Este avance no solo aceleró la producción de libros, sino que también democratizó el acceso a la información, llevando las palabras impresas a un público más amplio que nunca. Así, la imprenta dejó de ser un lujo para unos pocos y se convirtió en la columna vertebral de una sociedad ansiosa por aprender y compartir, abriendo la puerta a un mundo lleno de posibilidades. La invención de la imprenta tuvo un impacto profundo en el acceso de las mujeres a la lectura y escritura, transformando su papel en la sociedad. Antes de esta revolución tecnológica, el acceso a los libros era un privilegio reservado en su mayoría para hombres, especialmente en la élite religiosa y aristocrática. Sin embargo, con la aparición de la imprenta, los textos se volvieron más asequibles y variados, permitiendo que las mujeres comenzaran a involucrarse en el mundo del conocimiento. A medida que libros de literatura, ciencia y temas cotidianos se multiplicaban, se encendió el interés femenino por la lectura. Ahora, muchas más mujeres podían escribir, compartir sus pensamientos y, en algunos casos, incluso publicarse, convirtiéndose en autoras de obras que desafiaban las normas sociales de su tiempo. Por ejemplo, figuras como Christine de Pizan, que ya había luchado por el reconocimiento de las mujeres en la literatura, encontraron un camino más accesible para sus ideas gracias a la imprenta.
Este acceso a la información no solo fomentó la alfabetización entre las mujeres, sino que también les permitió participar en discusiones culturales y políticas, sentando las bases para futuros movimientos por la igualdad. La imprenta, por tanto, se erigió como un catalizador en la larga lucha por el empoderamiento femenino. A medida que la imprenta comenzó a expandirse por Europa, los monasterios y conventos, que durante siglos habían sido faros de conocimiento, se vieron en la necesidad de adaptarse al nuevo mundo impreso. Estos lugares, que eran el epicentro de la producción de libros manuscritos, no tardaron en ver la oportunidad que traía consigo la impresión. En lugar de temer por el futuro de su labor, muchos monasterios adoptaron la imprenta, incorporando talleres de impresión en sus instalaciones. Así, las órdenes monásticas no solo continuaron preservando textos sagrados, sino que se convirtieron en pioneras en la producción de literatura que abarcaba temas más allá de la religión, como filosofía, ciencias naturales y humanidades. Se vio una explosión de publicaciones que reflejaban no solo su espíritu religioso, sino también un compromiso renovado con el conocimiento. Esto les permitió no solo formar a su propia comunidad, sino también influir en la educación del pueblo en general. Aunque enfrentaron desafíos en un mundo donde la información se multiplicaba a gran velocidad, su capacidad para adaptarse y colaborar en la difusión del saber les aseguró un legado perdurable en la historia de la imprenta. Así, los monasterios se transformaron en auténticos laboratorios del conocimiento, contribuyendo de manera decisiva a la era de las luces que estaba por venir. La imprenta de Gutenberg no solo revolucionó la difusión de ideas, sino que también sentó las bases de los sistemas educativos modernos que conocemos hoy. A medida que los libros se volvieron más accesibles, la educación comenzó a dejar de ser un lujo reservado para la élite. La imprenta significó el nacimiento de un nuevo enfoque hacia el aprendizaje, donde la información y el conocimiento se democratizaban. Escuelas y universidades empezaron a adoptar materiales impresos, lo que permitió la creación de currículos más ricos y diversos. Las obras de matemáticas, ciencias, filosofía y literatura, que antes eran escasas y solo disponibles en manuscritos, ahora podían ser compartidas en grandes cantidades. Este acceso masivo a los textos no solo facilitó el aprendizaje, sino que también fomentó un ambiente de crítica y discusión, donde estudiantes y académicos podían cuestionar y analizar ideas de manera más profunda. Además, la posibilidad de imprimir materiales en lenguas vernáculas permitió que personas de diferentes trasfondos culturales participaran en el proceso educativo. Así, la imprenta no solo cambió lo que se enseñaba, sino también quienes podían aprender, marcando un hito en el desarrollo de sociedades más informadas y participativas. Al reflexionar sobre el impacto duradero de la imprenta en la sociedad moderna, es fascinante observar cómo esta revolución del siglo XV plantó las semillas de un mundo interconectado que apenas comienza a florecer en la era digital. La imprenta no solo democratizó el acceso a la información, sino que también permitió la difusión masiva de ideas que dieron forma a movimientos culturales, filosóficos y políticos. Hoy, en un mundo donde un solo clic puede abrir las compuertas del conocimiento, seguimos cosechando los frutos de aquel avance, desde la alfabetización hasta la participación ciudadana activa. Las lenguas vernáculas, que ganaron vida en los textos impresos, hoy se comunican a través de plataformas digitales, promoviendo una diversidad cultural sin precedentes. Además, la capacidad de compartir ideas en tiempo real ha transformado la forma en que discutimos y debatimos, recordándonos que cada opinión cuenta. La imprenta inicial fue una chispa que encendió llamas de curiosidad y aprendizaje. La era digital, por su parte, ha expandido ese fuego a una hoguera global. Así, seguimos navegando en el vasto océano del conocimiento, donde cada ola de información tiene el potencial de alterar el rumbo de nuestra propia historia.